Una vez más saludamos a todos los amables televidentes, radioyentes, internautas que están conectados en esta hora para estudiar con nosotros la lección de la escuela sabática. Es martes 3 de agosto y es un gusto y privilegio para mí estar aquí y llegar hasta sus hogares con mis hermanos, Pastor Joselito Renterilla y José de la Cruz. Hermano José de la Cruz, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias a usted, Pastor, hermano Joselito, por tener a bien a este siervo de ustedes y de Dios, que podamos compartir las ricas bendiciones que nos traen estas lecciones, que sin duda nos estamos gozando y estamos sacando grandes aprendizajes, cómo debe de enfocarse un verdadero siervo de Dios, como aquellas personas que tienen la vocación de ir y compartir, de aquellas personas que son misioneros, de cómo deben de inducirse, cómo Dios puede ayudarles y cómo pueden trabajar en aquellos pueblos a donde ellos van. Así es. Pastor Joselito, ¿cómo está usted? Bienvenido. Bien, Pastor, gracias. Yo creo que digo que bien, ¿verdad? Porque podemos decir con toda libertad Ebenezer. Hasta Amén. aquí el Señor nos ha ayudado y pues si el Señor ha sido con nosotros y nos ha ayudado hasta aquí, pues estamos bien. Amén. Y pido una bendición también, así como nosotros la tenemos para nuestros hermanos, donde quiera que están, que el Señor les bendiga a ustedes también y que estos estudios, así como nos sirven a nosotros de aprendiz, uno nunca lo sabe todo. Yo soy en el Evangelio de Nacimiento y sigo aprendiendo día con día cosas nuevas en la palabra de Dios. Se cumple aquella parábola que el Señor dice que la palabra de Dios es como una mina que tiene tesoros incalculables. Y esta semana, este trimestre, en esta lección que hemos estado estudiando, pues sin duda alguna que si hemos seguido los estudios día con día, debemos estar fortalecidos ya en estas lecciones. Así es de que el Señor les bendiga y que el estudio de hoy también sea una bendición. Amén. Quiero enviar un saludo a la audiencia del canal 57.10 en Houston, Texas. Advenimiento TV, por la gracia del Señor, ha estado transmitiendo por varios años en esa gran metrópoli como es la ciudad de Houston. Y estamos aquí diciéndoles a los que ven nuestro canal de televisión ahí que tenemos rentado, que busquen congregarse los sábados porque así lo manda el Señor. En la iglesia Advenimiento, el séptimo día, los tres ángeles que tenemos allí en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Por la gracia de Dios, este sábado estaré predicando por la mañana la palabra de Dios. Si hay algún televidente que ha sentido este llamado de Dios a congregarse los sábados y todavía no ha ido, pues no espere más. Le invitamos a que este sábado nos congreguemos para exaltar a nuestro Padre Celestial. Su servidor tendrá este privilegio de predicar el mensaje de Dios y también de conocerle, si usted no nos ha visitado todavía. Están todos invitados, amables televidentes, a que vengan a adorar a nuestro Dios. Los hermanos en la iglesia y este servidor les esperamos desde las 9 en punto de la mañana en adelante. Primero tendremos la lección de la escuela sabática, el repaso de esa lección, y luego este servidor predicará el mensaje de Dios para su vida. Le esperamos a todos. Pues bueno, vamos a pedir la bendición del Señor. Pastor Joselito, por favor, si ora. Querido Padre Celestial, una vez más, Señor, nos presentamos esta mañana, en este momento, al trono de su gracia. Amén. Suplicando, Señor, de su misericordia, para que como instrumento suyo, Señor, nos uses, Padre mío, en este momento. Que al exponer su palabra, Señor, lo hagamos como lo hacía el apóstol Pablo en aquel tiempo. Lo hagamos como lo hacía el apóstol Pedro, que toca los corazones. Y no es porque nosotros lo hagamos, sino porque su palabra tiene el poder para hacerlo. Con el poder del Espíritu Santo, Señor, aquel que abre su corazón para recibir su palabra, pues recibe esta bendición. Pedimos por cada uno de ellos, Señor, y gracias por este privilegio que nos da. Es un honor, Padre Santo, para nosotros, pues ser partícipes también de este estudio y que será impartido. Todo esto lo queremos pedir, Señor, no por méritos propios, sino por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Este día vamos a mirar que el apóstol Pablo, a pesar de la situación
con la que tiene que, pues él tratar ahí en Corinto esa, digamos así, peculiaridad de su ministerio, donde él tiene que trabajar para no ser gravoso, para no ser carga, para contrarrestar el prejuicio, tomando en cuenta que eso de alguna manera implica pues todavía llevar una doble carga, porque pues trabajaba de noche para después en el día ver si así el tiempo de predicar, tomando en cuenta la salud de él, que también vimos ayer por el don profético que estaba quebrantada, y aún así pues él se esforzaba. Este día nosotros vamos a ver que a pesar de todo eso, todavía va a ser necesario de que la protección divina se manifieste, porque vamos a mirar, hermanos, cómo para, como decimos, acabar de complicar más las cosas, la oposición surge, no se hace esperar. Bueno, ¿por qué razón es que la oposición surge y no se hace esperar? Es que, hermanos, ya está teniendo frutos el trabajo de Pablo. Hermano José de la Cruz, ¿qué tipo de frutos en medio de aquellas pruebas que Pablo estaba pasando? ¿Qué tipo de frutos surgieron? ¿Por qué el ministerio de Pablo dio frutos en medio de aquellas pruebas? Amén. Hechos 18, del 5 al 8 nos dice por qué estaba rindiendo frutos lo que Pablo estaba haciendo. Versículo 5 en adelante dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Wow, gloria a Dios. Amén. Una casa completa. ¿Y quién era? Dice Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor. Miren qué gran testimonio, porque ganando a uno de los líderes de la sinagoga, vinieron más resultados, más frutos, porque era un testimonio que un líder se levantara en favor del mensaje y que estuviera de acuerdo, porque eran estudiosos. Conocían que lo que Pablo hablaba no era revelación de hombres, sino era la revelación que Dios le había dado. Y Pablo sigue en su ministerio ganando frutos para la gloria y honra de Dios. Pero si ustedes notan, dice que los judíos se opusieron y blasfemaron. De manera que Pablo, al oír esas blasfemias de parte de ellos, se sacude los vestidos y les dice: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Así que nosotros vemos acá que cuando se va a los gentiles, allí viene lo que tú decías, hermano, que el fruto no se deja esperar. Vamos a ver en el don de profecía, Pastor Joselito, toda esta nota que está acá de los Hechos de los Apóstoles, página 201 y 202, Claro. cómo amplía más la sierva del Señor. Dice, Pablo habló con solemne fervor, y sus oyentes no pudieron sino percibir que amaba con todo su corazón al crucificado y resucitado Salvador. Amén. Vieron que su mente se concentraba en Cristo y que toda su vida estaba vinculada con su Señor. Tan impresionantes fueron sus palabras que solamente aquellos que estaban llenos del más amargo odio contra la religión cristiana pudieron quedar sin conmoverse por ellas. Pero los judíos de Corinto cerraron sus ojos a la evidencia tan claramente presentada por el apóstol
y rehusaron escuchar sus llamamientos. El mismo espíritu que los había inducido a rechazar a Cristo los llenó de ira y furia contra su siervo. Y si Dios no le hubiera protegido especialmente para que continuase llevando el mensaje evangélico a los gentiles, le habrían ultimado. Evitando razonamientos complicados y rebuscados, los mensajeros de la cruz esparcieron en los atributos del Creador del mundo supremo, gobernante del universo. Con corazones rebosantes de amor hacia Dios y su Hijo, invitaron a los paganos a contemplar el infinito sacrificio hecho en favor del hombre. Sabían que si aquellos que habían andado mucho tiempo a tientas en las tinieblas del paganismo pudieran tan solo ver la luz que radiaba de la cruz del Calvario, serían atraídos a su Redentor. Como dijo usted, pastor, esta lectura se encontraba en Hechos de los Apóstoles, página 201 y parte de la 202. Podemos ver aquí que el conflicto entre el error y la verdad, el conflicto entre aquellos que no aceptan el Evangelio, se llenan de un espíritu satánico, que cierran sus corazones al mensaje. Aquí decía que Pablo habló con un tema que penetraba los corazones, pero esos corazones empedernidos, una vez que rechazan el mensaje, el espíritu los deja, los abandona, y llegan a actuar con este espíritu del enemigo. Y ahora entiendo por qué el apóstol Pablo primero se dirigía a las sinagogas de los judíos, porque él quería llevar primero el mensaje. Y aquí dice que el versículo decía que él sí iba a los gentiles, pero importante ver cómo es que cerraban esos judíos de Corinto sus ojos a la evidencia que el apóstol les presentaba. Odiaban al Jesús crucificado, querían seguir con su religión formalista, digámoslo de esa manera, y no querían abrir los ojos al mensaje poderoso que Pablo les presentaba. Qué bonito esto que destaca la Escritura, ¿no? Que Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Amén. Cuando miraron que un hombre tan importante como él había abrazado el mensaje, los corintios se animaron. Y entonces dijeron, este hombre, si está abrazando este mensaje, siendo un líder de aquí, de este lugar, pues cómo no lo vamos a hacer nosotros. Si él, siendo el principal de la sinagoga, ha creído en el Señor, cómo no lo vamos a hacer nosotros. Y entonces ahí vemos que el fruto del ministerio de Pablo, pues se hizo ver inmediatamente, pero como dice acá la lección, protección divina, porque vemos también que los judíos, dicen, lo querían matar. Me llama la atención esa palabra, ¿verdad? Sí. Que es el espíritu de profecía, pastor, ¿verdad? Que lo habrían ultimatado. O sea, ultimado quiere decir que le habían dado un ultimátum. Mire, quisiera yo agregar lo que dice aquí Romanos en el capítulo 11, verso 7 en adelante. Dice la palabra del Señor, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y dice David, se ha vuelto su convite en trampa y en red, y el tropezadero en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Wow. Es lo que le pasaba a los que rechazaban. Todos aquellos que rechazan el mensaje, y hoy sigue pasando lo mismo, pastor. Cada vez las personas, cuando rechazan el mensaje de la verdad, lo siento mucho, pero hay personas que están completamente alejando la oportunidad de salvación. No saben si el día de mañana van a estar vivos. No sabemos si el día de mañana vamos a poder tener otra oportunidad. Vamos a estar como aquel día en el arca. Ábrenos la puerta, Noé, y ya no va a haber oportunidad. Por eso dice la palabra del Señor, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pero vamos a ver de qué manera fue fortalecido Pablo en Corinto, porque si hemos leído que esta gente, los judíos, le habrían ultimado, es decir, le hubieran dado muerte si Dios no lo hubiera protegido, vamos a ver de qué forma Dios lo fortaleció, Pastor Joselito, según
las dos citas que vienen a continuación. Sí, claro, dice en Hechos 18, 9 al 11. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. 1 Corintios 2:2. 2 y el 5. Bien, dice así: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. En estos dos versículos nosotros podemos ver que pues que el apóstol tenía la protección divina, y siguiendo la orden del Señor que hablara y que hablara, estuvo por 1 año y 6 meses predicando la palabra de Dios. Y el apóstol entendió entonces que después que el Señor le dio esa seguridad, él se propuso, como dice aquí en Corintios, que no saber entre ellos a ningún, entre ellos cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y para que la fe no esté fundada en sabiduría humana de hombres, sino en el poder de Dios. Ese versículo usted lo predicó, lo explicó muy bien, pastor, el domingo que comenzamos esta lección. La verdad que Pablo sabía que el mensaje se presenta sin sabiduría humana, y más basado en el poder el amor de Dios. Cristo. Pero qué tremendo. ¿Cuánto tiempo dice que se quedó Pablo ahí? 1 año y medio. 1 año y medio. Después de que el Señor le dijo, no tenga miedo, le dijo. Sí, no. Hable y no calle. Yo estoy contigo. Porque yo estoy con usted y ninguno va a poner sobre usted la mano para hacerle mal. Gloria a Dios. Porque en este pueblo, en esta ciudad, yo tengo aquí mucho pueblo. Amén. Qué bonito cuando Dios, ¿verdad?, le confirma, le dice a uno, mira, haz esta obra y no dejes de hacerla, así se levanten enemigos en tu contra. Así es. Porque Pablo, sin duda, al ver la oposición, pues quizá estaba considerando, porque Huir, pues imagínense ustedes, están en un lugar, más que Pablo, ya a esta altura, ya el Pablo ya lo traen, ya de dónde no ha llegado el pobre, que no le han pasado tantas cosas. Sí. Y ahora Pablo sin duda está considerando mejor quizás ya retirarse. Sí. Pero viene el Señor y le viene, dice que esta era, podríamos decir, era ya como 6 visiones tuvo Pablo, pero esta puede ser la tercera, donde dice, no temas, sino habla y no calles. Para que le diga no temas, es porque humanamente hablando, había peligro ahí. Había peligro y él tenía temor. Claro. Y estaba considerando retirarse. Habla y no calles. Aquí yo tengo mucho pueblo. Y gracias a Dios, hermanos, miren, con esas palabras, Pablo dijo, pues entonces si así es el asunto, me quedo. 1 año y medio a predicar. Y se estableció una iglesia allí, en esa ciudad corrupta, en Corinto. Gracias a Dios, así dice, se propuso él, no hablar de otra cosa más de Cristo y este crucificado. Y allí, hermanos, sin duda dentro del mucho pueblo que dijo Jesús que tenía en esa ciudad, allí, hermanos, estaban todos los que se bautizaron. Gloria a Dios. Para cerrar, ¿qué te parece, hermano José de la Cruz, si lees la cita del don profético? Dice, aunque Pablo tuvo por cierto grado de éxito en Corinto, la impiedad que veía y oía en esa corrupta ciudad casi lo descorazonaba. La depravación que presenciaba entre los gentiles y el desprecio e insulto de los judíos le causaban gran angustia de espíritu. Dudaba de la prudencia de tratar de edificar una iglesia con el material que encontraba allí. Y mientras estaba haciendo planes de dejar la ciudad para ir a un campo más promisorio y tratando fervientemente de entender su deber, el Señor se le apareció en una visión que dice, ya lo leímos en Hechos 18, 9 al 10, Pablo entendió que esto era una orden de permanecer en Corinto y una garantía de que el Señor haría crecer la semilla sembrada.
fortalecido y animado, continuó trabajando allí con celo y perseverancia. También lo encontramos en el mismo Hechos de los Apóstoles, en la página 203. Mire, me da... Yo veo cuando dice la depravación que se presenciaba entre los gentiles y el desprecio e insulto de los judíos, dice que le causaba gran angustia de espíritu. Imagínense el cuadro. Entre los gentiles miraba personas que eran difíciles de llevarles el mensaje, de que ellos lo entendieran. Y de parte de los estudiosos judíos, nuevamente la oposición, blasfemando en contra de Dios, blasfemando el mensaje, tratando de persuadir, tratando de intimidar al siervo de Dios. Se le presenta el Señor y le dice, él ya pensaba retirarse, pensaba irse a otros lugares como lo había hecho cuando era perseguido, iba de ciudad en ciudad. Pero Dios le dice, hey, ¿a dónde vas? Detente, todavía no. Vas a seguir aquí porque tenemos mucho pueblo todavía por quien salvar. Y vemos nosotros que la orden que Dios le da, Pablo no titubea, sino que dice, él ya sabe y conoce de quién es la voz. Entonces, Pablo obedece nada más. Amén. Bueno, hermanos, qué hermosas palabras las de Jesús para Pablo. Yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Estas palabras nosotros necesitamos escucharlas y también creer de que de la misma manera como a Pablo se las dijeron, también, hermanos, el Señor nos las dice a nosotros. Cuando se trata de la predicación, cuando se trata de ir a lugares a predicar, cuando se trata, hermanos, de oposición que se levanta, no nos olvidemos de estas palabras. Yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Amén. Y si Él permitiera que pongan la mano sobre nosotros para hacernos mal, será con algún propósito de que más almas se conviertan a Cristo. Amén. Así que la protección de Jesús se hizo presente aquí. La protección divina se hizo presente en estas palabras. Habla y no calles, no temas. Yo estoy contigo y nadie va a poner sobre ti la mano. En otras palabras, yo estoy aquí para protegerte. Amén. Qué seguridad la que Pablo sintió, qué fortaleza. Y eso, hermanos, lo hizo entonces a seguir adelante. Vamos a orar para pedirle a Dios su protección también en estos tiempos, pero también que tengamos nosotros, hermanos, esa fe y confianza de Pablo y relación también íntima para poder oír esas palabras maravillosas de Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, en la misión que hoy nos has encomendado, también, Señor, sabemos que nos vamos a encontrar con algunos opositores, con gente que el diablo la va a levantar para ponerse en contra nuestra. Y algunos, Padre, van a querer hacernos daño. Pero qué hermoso es saber de que la protección tuya siempre está dispuesta para venir y hacerse presente con nosotros. Te rogamos, por favor, que primeramente nos deje el espíritu de Pablo, de entrega, de servicio, de amor, de misión, de seguir siempre adelante predicando, que no claudiquemos, que no pensemos dejar la obra, porque Pablo estaba hasta pensando dejarla con la oposición que miraba, sino que al contrario, Señor, perseveremos. Pero te rogamos que por favor, cuando en algún momento nos veas débil, que nuevamente como Pablo nos digas, por favor, que no tengamos miedo, que estás con nosotros y que de la misma manera, como a Pablo nadie le iba a poner la mano encima, que así también, Señor, nadie la ponga sobre nosotros. A menos que dentro de tus planes esté que así sea, que nosotros entonces lo soportemos con mucho amor y con mucho gozo de padecer por causa de ti. Amén. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.